Buenas tardes. Este video que vamos a presentar a continuación se trata sobre Francia, todo lo referente que tiene que ver con este país. Mi grupo está conformado por Eisa Ardila y Andrea Narváez. Nombre del país: Francia o República Francesa. Capital de Francia: París, y es la más grande. Ahora les vengo a hablar sobre las principales ciudades de Francia. Tenemos a París, que es la capital de Francia y es la más grande del país. Está densamente poblada con más de 12 millones de personas. Tenemos a Marsella, que es la ciudad más antigua de Francia y es donde se encuentra ubicada todas las personas que se dedican al amor. Tenemos a Lyon, que es una sede Interpol y es muy famosa por el chef y por la cocina. Y por último tenemos a Niza, que es una ciudad encantadora por todos los extranjeros cuando van. Ahora les vengo a hablar sobre la población de Francia, que tiene más de 72 habitantes. Y si hablamos de la capital de París, tiene 2 millones de habitantes. A continuación les voy a hablar sobre las principales ciudades de Francia en cuanto a la población. Tenemos a Marsella con 800 habitantes. Tenemos a Lyon con 200 habitantes, tenemos a Nantes con 500 habitantes y tenemos a Toulouse con 458 habitantes. Ahora les vengo a hablar sobre la forma de gobierno en Francia. La forma de gobierno en Francia es semipresidencial. El presidente es escogido por todo el mundo, pero el ministro es escogido y nombrado por el presidente de la República. También les vengo a hablar sobre la densidad de Francia, que tiene 122 habitantes por kilómetro. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la superficie de Francia, que tiene 643,301 kilómetros cuadrados. A continuación les voy a hablar ahora sobre el idioma de Francia, que es el francés. Es uno más de los populares de la lengua romance y es la lengua oficial en esta república. El escudo de Francia es un emblema de Francia, una pelta con sus extremos decorados con una cabeza de león y otra de águila, y tiene unas ramas de roble encima que no está totalmente determinada. También les vengo a hablar sobre el himno de Francia, el que es llamada la Marsella. Fue creado el 14 de julio de 1465. Ahora les vengo a hablar sobre el presidente en Francia, que se llama Emmanuel Macron, que es el actual presidente desde el 14 de mayo del 2017. También les vengo a hablar sobre la inflación anual de los últimos 5 años. El IPC en el 2015 fue del 0,18, en el 2016 el 0,61, en el 2017 1,19, en el 2018 1,59 y el IPC en el 2019, que fue el último año, 1,46. Música y bailes típicos de Francia. Pues tenemos el cancán, que es desde la década de los 1840. Tenemos el fandango, que es un baile muy popular y típico en España. También tenemos el vals, que es la finales del siglo XX, y la música de Francia tenemos la de Remé, la Jour, entre otros. Los días festivos de Francia tenemos el Año Nuevo, que es el 1 de enero, el lunes de Pascua, que es el 13 de abril, la fiesta del trabajo, que es el 1 de mayo, el jueves de Ascensión, el 21 de mayo, el lunes de Pentecostés, el 31 de mayo, y la final de la Guerra Mundial, el viernes 8 de mayo. Las principales organizaciones son el Consejo Académico y Social, la Comisión Económica para Europa y las Naciones Unidas, la Conferencia de Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Buenas, ahora yo les vengo a hablar sobre la tasa de desempleo en Francia en los últimos 5 años. En el 2015 9,9, en el 2016 9,7, en el 2018 9,1 y en el 2019 30,1.
Las medidas económicas del coronavirus. El primer ministro francés Emmanuel Macron ha anunciado este lunes las medidas económicas para hacer que el coronavirus en el país vecino. Se trata de medidas de choques inéditas. El primer ministro anunció que dedicará 300 millones de euros para salvar las empresas y el Estado asumirá el pago de créditos. Además, Macron explicó que los taxis y los hoteles estarán a partir del servicio de la hora de sanidad y de las necesidades de refuerzo, y que en esa línea pagará su servicio, es decir, habilitarán taxis y hoteles para reservar el sistema sanitario. El PIB de los últimos años en Francia: en el 2015 2.198.43 millones de euros, en el 2016 2.301 millones de euros, en el 2017 2.095.603 millones de euros, en el 2018 2.353.900 millones de euros y en el 2019 2.400.907 millones de euros. Ahora les vengo a hablar sobre los servicios que exporta. Exporta aeronaves, vehículos y productos farmacéuticos. Los principales servicios que importa son hidrocarburos y productos farmacéuticos. Los orígenes de las importaciones en Francia son Alemania con 103 millones, China con 200 millones, Italia con 48.000 millones, Bélgica con 44.000 millones de pesos. Los destinos de las exportaciones en Francia son Alemania con 69.000 millones, Bélgica con 39.000 millones, Italia con 48.000 millones, China con 52.000 millones y España con 40 millones. El salario mínimo en dólar en Francia. El salario mínimo en Francia es 1.521.22 euros, que es igual a 1.676.31 dólares estadounidenses. La variación porcentual en los últimos 5 años en Francia: en el 2015 1,1, en el 2016 1,1, en el 2017 2,3, en el 2018 1,7 y en el 2019 1,3. La bolsa de valores en Francia cerró con avances este jueves en las ganancias de los sectores de alimentación y farmacia. Tenemos un total de 34,2, una Sanofi que es el 85,51. Los platos típicos que hay que comer cuando vayas a Francia: la patata, la sopa de cebolla, el escardor y el foie. Los deportes más practicados en Francia son el fútbol, el tenis, el golf, el rugby, natación, la gimnasia, el petanca. Inversión extranjera de Francia. Según El Mundo, en el 2019 Francia trajo una gran cantidad de IDET. Los flujos del IDET hacia Francia crecieron un 25% al año anterior. El stock del IDET del 2018 Francia fue creciente en 824 millones de euros. Acciones con volatilidad en los mercados de valores de Francia. Es una acción de fluctuación en cualquier tipo y periodo de tiempo. Las acciones más volátiles pueden mostrar fluctuaciones de precio de varios cientos. Ahora les voy a hablar sobre las reservas internacionales de Francia. Francia tiene las reservas internacionales en el último 2019 70 millones de euros. En la hoja de balance, millones de euros. En el crédito del sector privado, millones de euros. Y el crédito del crédito por ciento es de 783. La balanza comercial con Colombia. Desde el 2017 se ha exportado destinos y productos más de 440 millones de pesos. Mientras tanto descendieron importaciones, sobre todo las aeronáuticas. La balanza comercial con el mundo. Francia. En el 2019 se registró un déficit de su balanza comercial de 72 millones de euros en el 3,1 en el PIB, inferior al año 2018. Ahora les vengo a hablar sobre la deuda externa de Francia, que en el 5,36 millones en el 2016. Y ahora les vengo a hablar sobre la tasa de interés de la variación anual del IPC en Francia del 2020. Fue el 0,4 tipo de interés en el 10, del 2017 de negocios. La tasa usura de la variación anual de Francia en el 2020 ha sido el 0,4 décimas inferior al mes anterior.
la tasa de pobreza respecto al 2014, el riesgo fue del 13,13% de la población. En total, 8.000 personas sufrieron del riesgo de pobreza en Francia en el último año. Se considera que esto es un riesgo, ya que es una tasa de pobreza entre las mujeres algo mayor que los hombres. Las empresas de la economía nacional en Francia. Tenemos a Fiat, a Vinci y a Bouygues. Vinci es la tercera empresa y quinta en Europa de la construcción, con un volumen de negocio de 12.000 millones de euros. Vinci construye edificios, grandes obras, infraestructuras y transporte. Y Bouygues, que es una de las más importantes y es industrial, es de París, Francia, y cotiza en la bolsa de la Euronext.